Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Como hemos ido anunciando en estos últimos 2 meses, hoy llega el último episodio de la primera temporada de Un café con Aristóteles. Un episodio que queremos dedicar a preguntas de la audiencia. Por eso cerramos esta primera temporada hoy con este episodio de preguntas y respuestas que hemos ido recolectando de la participación, de vuestra participación, principalmente en Instagram. Por tanto, lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos aquellos que habéis enviado una pregunta o una sugerencia o un comentario para que nosotros aquí podamos, o yo aquí pueda dar una respuesta o lo que buenamente pueda hacer con vuestras preguntas. En cualquier caso, recordad que tenemos pendiente, como ya anunciamos por Instagram también, que tenemos pendiente un episodio sobre el comunismo platónico, sobre la crítica de Aristóteles al comunismo platónico, que por cuestiones logísticas de nuestra vida privada pues no hemos podido tener preparado y grabado a tiempo. En cualquier caso, en algún momento del verano, este episodio extra aparecerá en el canal. Pues bien, para este episodio de preguntas y respuestas cuento con la inestimable ayuda de Eva, que tendrá el encargo de leer las preguntas que hemos seleccionado de entre las que nos han llegado. Hola, pues encantada de poder participar. Eva lleva el podcast Teme la vieja sangre, que es un podcast dedicado a un videojuego de From Software, Bloodborne, en el que tengo pues la suerte de participar y del que se pueden extraer muchas referencias y muchas reflexiones de tipo filosófico. Por tanto, si alguien, además de ser aficionado a la filosofía, es aficionado también a los videojuegos y a este tipo de videojuegos en particular, pues yo recomiendo encarecidamente que busque Teme la vieja sangre y que escuche estos episodios y reflexione con nosotros un poquito. Bien, dicho esto y presentados todos los que vamos a participar en este episodio, pues vamos a empezar con la primera de las preguntas. Pues como bien dices, esta es la primera pregunta y ¿es igual el concepto de verdad de Aristóteles que el de Kant o Hegel? Pues así de entrada, no. Y no porque Aristóteles, Kant y Hegel pertenecen a momentos históricos muy distantes, muy diferentes. Obviamente Kant y Hegel menos entre sí, pero estos dos con Aristóteles pues se llevan alrededor de 2000 años de distancia. Y esto implica que estos autores pues viven en contextos intelectuales muy diferentes. Esto afecta obviamente al concepto de verdad, como a cualquier otro concepto dentro de las filosofías de estos autores. Pero bueno, si atendemos concretamente al concepto de verdad, podemos asumir que este concepto para Aristóteles era el propio del imaginario o del marco intelectual griego, que es el concepto de aletheia, que viene a significar, por su, digamos, raíz etimológica, lo que no está oculto o lo que se desoculta. Por lo tanto, la verdad consiste en, dicho mal y pronto, en señalar claramente aquello que sucede en la realidad. Kant, por su lado, trabaja con un concepto mucho más, digamos, idealista de la noción de verdad. Aristóteles es, como sabéis, un empirista, dicho así de una manera superficial. Es decir, es un autor que le da un peso muy importante en su teoría del conocimiento a la observación y a los datos de los sentidos, sin olvidar, por supuesto, el papel fundamental de la razón en, digamos, la gestión o el trabajo con esos datos de los sentidos. Kant es algo más idealista. ¿En qué sentido? Sabemos que la teoría del conocimiento de Kant nos dice que hay una parte del entendimiento, es decir, lo que él llama las categorías, hay una parte de nuestra propia individualidad que es la que define el concepto del objeto, que es la que define la cosa que estamos percibiendo. Y esto es básicamente el enfrentamiento entre el criticismo, el idealismo kantiano y el realismo de Aristóteles. ¿A dónde quiero ir con esto? Quiero ir que, aunque no son autores que evidentemente tratan la verdad en su corpus filosófico, pero no son autores que tratan, digamos, que hablan, que escriben específicamente sobre el concepto de verdad, sí que es cierto que de su teoría del conocimiento se puede ver que
entienden la realidad, la verdad, cómo nos relacionamos con el mundo de maneras muy distintas. Esta oposición es la oposición del realismo aristotélico, en el que la cualidad está en la cosa y yo soy el que, casi como un sujeto pasivo, conoce las cualidades de esa cosa que estudia, y el idealismo kantiano, que nos habla de un sujeto que no es meramente pasivo, sino que pone parte de sus estructuras, parte de su pensamiento en la cosa que está estudiando. Tanto conceptos de verdad no es que sean en esencia contrarios, pero evidentemente no son iguales, porque parten de marcos absolutamente distintos. Lo que sucede con Hegel es todavía, yo diría que más especial que con Kant, porque Hegel entiende la verdad en sentido, es un saber absoluto, así titula el capítulo de su obra en el que trata el concepto de verdad. Pero no me aventuraré con el concepto de verdad de Hegel porque se escapa, está muy lejos de mis habilidades ahora mismo. Pues sigamos con otra pregunta, que es: ¿crees que examinarse de filosofía debería ser obligatorio en la selectividad? Pues a mi juicio no debería ser obligatorio. Yo creo que todo el mundo debería tener a lo largo de su vida académica una parte de ella dedicada a formarse en filosofía. Eso sí que creo que debería ser obligatorio en alguna parte de nuestra vida académica. Pero, por supuesto, creo que no debería ser obligatorio en el examen de selectividad, puesto que el examen de selectividad es fundamentalmente pragmático. Es decir, es un examen llave. Sirve, está pensado casi en términos de empleabilidad. Sirve para entrar en un estudio posterior, en una carrera universitaria, y para nada más. Por tanto, no está evaluando realmente cuáles son las habilidades en cuanto a pensamiento filosófico de la gente que lo hace. Por tanto, no, definitivamente no. No creo que debiera ser obligatorio. Debiera ser, es decir, el sistema debería obligatoriamente ofrecerla para que la gente la escogiera. Pero no, por supuesto, como un requisito necesario para acceder a un estudio universitario. Estoy de acuerdo que yo fui a historia. Vamos con otra pregunta, un poco, entre comillas, personal, que es: ¿cuál es tu filósofo más odiado? Pues no sé cuánto de personal, pero desde luego es casi tan difícil como la primera que hemos recibido, como la primera que hemos leído. Y mira que aquella pues daba para varios episodios de una hora sin ningún problema. ¿Cuál es el filósofo que más odio? Pues yo diría que ninguno y muchos. Yo soy de los que piensa que llegó un momento de la historia en nuestra historia reciente, en el que la filosofía, el trabajo, la elaboración, pues ha sufrido un declive importante. Tal vez pondría ese declive en las corrientes posmodernas en general, tomando un poco la idea de Lyotard, que decía, o que venía a decir eso de que han acabado los grandes sistemas con el posmodernismo. Filósofos odiados por mí, pues no sabría decir. Puedo decir algunos hacia los que desarrollé bastante manía durante mi formación. Como por ejemplo, pues tal vez esto es hasta impopular, depende de quién lo escuche, pero desarrollé una cierta manía a Foucault, a Marcuse, a Deleuze me pareció insoportable, Levinas también me costó mucho de digerir, y por decir uno de los clásicos, que no es que le haya cogido o que le tuviera manía en su momento, sino que se me hizo pesado, tedioso de leer. Creo que además era un señor que escribía con el objetivo de ser tedioso, que es René Descartes. Creo que es uno de los clásicos que pondría en esta categoría, pero no sé si llamarlo odio. Lo llamaría tal vez que me son soporíferos en la lectura. Jolín, no ha quedado títere con cabeza, ¿eh? Pues la siguiente es: ¿algún libro que recomiendes sobre el estoicismo? Hay mucho en el mercado y no sé por dónde empezar. Pues diría que ninguno de los escritos por autores actuales, o mejor dicho, ninguno de los que pretenden ser libros sobre el estoicismo y que no son de autores propiamente estoicos, catalogados por la historia de la filosofía como estoicos, quiero decir. Eso quiere decir que un autor contemporáneo, un autor de ahora,
no puede hacer un libro, digamos, de estoicismo o inspirado en la filosofía estoica? Pues por supuesto que no. A lo que me estoy refiriendo es a esta corriente, a esta moda que se ha puesto pues de moda, valga la redundancia, en los últimos años, en el que todo el mundo se siente con la capacidad de hablar y de escribir acerca del estoicismo y de invocar a los autores estoicos sin en realidad tener en muchas ocasiones demasiada idea de lo que están diciendo. En cualquier caso, si alguien quiere iniciarse en el estoicismo y lo quiere hacer desde una posición académicamente honesta o rigurosa, pues yo le recomendaría que fuera a los autores clásicos, a los Orígenes, que leyera, tal vez para alguien que no esté dentro de la filosofía, es decir, para alguien que quiera introducirse en la filosofía, pues es más accesible leer a Marco Aurelio o a Epicteto, que evidentemente están las librerías plagadas de ellos. Pero bueno, no debemos olvidarnos de Séneca, que es un autor también muy accesible y muy representativo del estoicismo. Y luego, pues, una vez leídos estos, pues recomendaría que fueran a fragmentos presocráticos o a otros autores que han hecho o que tienen noticias o referencias sobre autores estoicos más clásicos, como por ejemplo Zenón, que es el fundador, o Panecio, Posidonio. Es decir, la recomendación es que busquen los clásicos y no que busquen esa bibliografía secundaria que se ha puesto de moda acerca de esos clásicos, porque en general la que, digamos, se vende al gran público no es filosóficamente rigurosa. Apuntamos entonces, que has dado bastantes títulos, bastantes posibilidades. La siguiente pregunta es: ¿qué le dirías a alguien que dice que la filosofía no sirve para nada? Pues le diría que depende de qué entiende por no servir para nada. Evidentemente la filosofía no sirve para muchas cosas. Es decir, no sirve para apretar tornillos, no sirve para producir sistemas informáticos, aunque esto es matizable, pero no sirve para muchas cosas. Es decir, la filosofía no tiene una naturaleza dirigida a la empleabilidad, pero ¿eso significa que no sirve para nada en ese sentido despectivo que la gente suele utilizar cuando nos dice esta expresión? Pues no, la filosofía no sirve para nada porque su papel, su naturaleza no es servir para algo. En este sentido recomiendo la lectura de un libro de Nuccio Ordine que se titula, si lo digo de memoria, pero creo que se titula La utilidad de lo inútil, que precisamente trata esto, trata de que hemos dejado de ser capaces de encontrar la utilidad en aquello que nos parece inútil en este sentido pragmático en el que vivimos hoy en día, en este sentido de empleabilidad. Y que ha hecho que nos olvidemos que la filosofía, como por ejemplo la literatura, que es de lo que trata el libro de Ordine, nos hemos olvidado que estas disciplinas pues forman parte de lo que somos como seres humanos y de nuestra, digamos, de nuestra naturaleza, de nuestra formación natural, puesto que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro crecimiento intelectual, estos momentos en los que filosofamos o hacemos literatura o leemos poesía o en definitiva nos evadimos del mundo práctico empleable en el que vivimos. Esto último es bastante interesante, la verdad, porque hay bastante gente ahora mismo que está diciendo eso de las humanidades y, bueno, opino que no podrían estar más equivocados. Pasando a la siguiente pregunta, ¿hay algo de Aristóteles con lo que no estés de acuerdo? Hombre, pues una infinidad de cosas. Y no solo que yo no esté de acuerdo, sino que el consenso, digamos, científico o de conocimiento, pues las ha superado, están absolutamente obsoletas. El primer ejemplo que se me ocurre son los tratados biológicos, que aunque han sido puntos de partida muy interesantes para la biología y para otras disciplinas, digamos, aledañas o derivadas de la biología, pues obviamente lo que dice Aristóteles en aquellos textos en su mayoría son, bueno, argumentaciones o reflexiones propias de los medios que este señor tenía en su tiempo, pero que por supuesto hoy ni nos creemos ni le damos ningún tipo de validez. No tiene sentido. En cualquier caso, con esta pregunta señala una cosa interesante. Cuando a veces nos especializamos en un autor o tenemos una
digamos, una cierta debilidad por la filosofía de un autor, porque nos parece que en conjunto responde mejor a los problemas con los que nos enfrentamos. Cuando nos pasa eso, la gente suele creer que compramos todo el pack de la filosofía de ese autor, es decir, que le damos crédito a todo. Y eso no es verdad. Todos los filósofos, más o menos, aciertan en algo y se equivocan en algo. Y eso pasa con Aristóteles y pasa, como digo, con todos. Por tanto, cuando nos encontramos con alguien que defiende a un autor sin ser capaz de ver cuáles son sus problemas o sin ser capaz de reflexionar críticamente acerca de lo que está superado de ese autor, bueno, pues ese defensor tiene un problema de pensamiento crítico. Por tanto, no asumamos que la especialidad de alguien implica que ese alguien compra el pack completo, sino que ese alguien entiende que la filosofía de ese autor o el pensamiento concreto en algo de ese autor responde mejor a los problemas que enfrentamos en el día a día. Eso es por ejemplo, lo que me pasa a mí con Aristóteles. A mí me parece que en conjunto, sobre todo las cuestiones de la filosofía práctica, las responde mejor o digamos, se adecúa más a lo que sucede, a cómo son las personas, que otros autores. Pero eso no significa que tenga más razón que otros, sino que otros autores, pues a lo mejor aciertan más en otras cuestiones. Por ejemplo, una oposición muy clásica es la oposición Kant-Aristóteles. Bueno, pues a mi juicio, Aristóteles responde mejor, y esto lo digo muy entrecomillado porque es evidentemente muy matizable. Pero a mi juicio Aristóteles responde mejor a todas las cuestiones que son propias de la ética, propias de la interacción entre seres humanos sin que haya una reglamentación por en medio, es decir, fuera de la ley. Y Kant es mucho más útil al tiempo de entender esas relaciones humanas dentro de la ley. Pero en cualquier caso, los dos aciertan y los dos se equivocan en muchas cosas. Bueno, pues te tendremos que quitar la plaquita de fan número 1 de Aristóteles, porque ahora has dicho cosas que no te gustan o con las que no estás de acuerdo, así que nada, revocada. Vayamos con la siguiente pregunta, que es también un poquito más personal. ¿Qué te llevó a decidirte por estudiar filosofía? Pues de hecho fue un rebote. Y de hecho yo reformularía la pregunta y diría: ¿qué te hizo no empezar la carrera antes? Yo la primera carrera en la que entré fue matemáticas. Yo iba desde los 16 años orientado a profesor de matemáticas. Me gustaban mucho las matemáticas y de hecho me gustan mucho las matemáticas. Y no entré en filosofía en primera opción probablemente por una cuestión de prejuicio que muchos tenemos, que de hecho la sociedad en su conjunto tiene con las humanidades y concretamente con la filosofía. Esa idea de quien estudia filosofía, pues al menos al principio tiene que tener claro que va a pasar un poquito de hambre. Bueno, pues es un mantra que yo he llegado a repetir ya trabajando como profe de filosofía. Bueno, lo que decía, empecé en matemáticas. Hice un año de matemáticas, tal vez por el momento de mi vida en el que estaba, pues no me dio como para, digamos, superar el primer año. Y una vez ante la necesidad de decidir qué hacer, pues opté por mi segunda opción, que era filosofía, evidentemente. Una segunda opción que, como os digo, era una primera opción encubierta, porque a mí la filosofía me gustaba desde primero de bachillerato, desde mi primera clase de filosofía, en la que mi profesor nos habló de la película de Matrix, de la que yo era absoluto fan en aquel momento. Por lo tanto, sí, fue un rebote estudiar filosofía, pero en realidad un rebote que escondía un prejuicio que me hizo no empezarla antes. Bueno, vamos ahora con otra intensita, que es: ¿cómo se puede justificar la existencia de Dios a partir del dilema del mal de Epicuro? Pues mira, este es un tema fantástico para un episodio de Los gatos de la Acrópolis. Y además es que es un tema complicado de responder, del que por supuesto pues no soy especialista. En cualquier caso, una respuesta así superficial a la cuestión sería pues restándole el valor moral a lo que hace Dios, que es una de las respuestas que se le da al dilema, o en realidad trilema, de Epicuro. El dilema de Epicuro nos dice que, o nos propone una prueba de la inexistencia de Dios, de hecho. Nos dice que si definimos a Dios como omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, es decir, absolutamente bueno, el mal no puede existir, porque estas tres cualidades al mismo tiempo eliminan la posibilidad del mal. Sin embargo, el mal existe.
lo que nos lleva necesariamente a la conclusión de que Dios no existe. Al menos no existe entendido en estos tres parámetros. Es decir, como alguien que es, como un individuo que es un ser superior, que es omnisciente, omnipotente y omnibenevolente. Yo aquí haría 3 apuntes que me parecen importantes para entender la cuestión. La primera cosa es que esta paradoja es atribuida a Epicuro, pero Epicuro no puede estar pensando en el Dios cristiano, porque estamos hablando de que Epicuro murió en el año 270 a.C. Por tanto, pues no puede estar pensando en este Dios. El segundo apunte es que desde un punto de vista ateo, la paradoja no existe, porque la paradoja se resuelve simplemente diciendo que Dios no puede existir, al menos desde un punto de vista, digamos, superficial, digamos, solo analizando el silogismo que el dilema mismo nos propone. Y el tercer punto es que este punto de vista lógico puede no demostrar simplemente que Dios no existe, que es lo interesante. Hay un modo de compatibilizar esa omnipotencia de Dios con la existencia del mal y que eso además implique que Dios existe. ¿Cómo? Pues bien, la omnipotencia significa poder hacerlo todo, pero poder hacerlo todo no implica oponerse a algo en concreto. Es decir, no implica querer hacer todo. Que uno pueda hacerlo todo no implica que no haya cosas que no quiera hacer. Por ejemplo, en este caso, que no quiera hacer un determinado bien en un determinado contexto. En el sistema clásico, en la idea clásica de Dios, la omnibenevolencia venía a corregir esta cuestión. Si Dios es un individuo infinitamente bueno, totalmente bueno, ¿cómo se explica que quiera hacer el mal en algún caso concreto? La respuesta radica básicamente en una jerarquía de bienes, es decir, hay cosas que son más buenas que otras o preferibles sobre otras. Y eso, que es restarle el valor absoluto a lo que Dios hace, resolvería esa compatibilidad entre la existencia del mal y la existencia de Dios. Vamos, que la manera de compatibilizarlo, la manera de justificar la existencia de Dios partiendo del dilema de Epicuro es introducir que hay bienes de mayor categoría y bienes de menor categoría y que Dios escoge en función de la situación, que por tanto no es infinitamente bueno o que sus acciones no tienen un valor moral absoluto, sino que son relativos, tiene un valor moral relativo a lo que está haciendo, a la jerarquía de los bienes que hemos dicho, que hemos introducido. Pues curiosa explicación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber lo que está moralmente bien o no? Pues lo cierto es que en muchos casos no podemos saberlo, porque la ética pues no trabaja con conceptos de verdad y falsedad. No podemos atribuir verdad o falsedad a un comportamiento. Lo que podemos es atribuir validez o invalidez. Y la validez siempre es relativa a un marco cultural, a un marco intelectual, a un código, es decir, a una moral. Por tanto, no podemos, o en principio, no podemos decir que haya un criterio universal o digamos, total para todo ser humano que nos permita decidir qué es moralmente correcto o aceptable o no, o mejor, qué es lo que entendemos como bueno o malo en términos generales. Podemos decidir lo que es moralmente correcto o no, porque lo que es moralmente correcto lo es en función de un código. Es decir, lo que es moralmente correcto, por ejemplo, para nuestra comunidad de europeos que vivimos en democracias liberales de tradición más o menos cristiana, pues es, naturalmente, no es moralmente correcto pues para otra comunidad de la otra punta del mundo, o no está dentro de ese código moral, por tanto, no admite ese tipo de análisis. De manera que, en general, la pregunta yo diría que no tenemos claro cómo decidir que algo es bueno o malo, o que es moralmente correcto o no, fuera de los marcos culturales, de los grupos concretos de personas. Ahora bien, sí que defiendo, y en general la filosofía y las distintas teorías éticas lo hacen, que hay un código mínimo de comportamientos, un código mínimo de valores que se comparten entre todos los seres humanos en tanto que seres humanos. Cosas muy básicas como, por ejemplo, la tortura está mal, o matar a la gente está mal, o engañar, es decir, el valor negativo de la mentira, el valor moral negativo de la mentira. Todo eso hay unas directrices muy básicas que son a primera vista, que las vemos malas casi todos o todos
a primera vista, que yo sí creo, y como digo, muchos creemos, que sí que hacen como de, digamos, como de meta, como de modelo, sobre el que construimos distintos marcos morales, distintos códigos morales que pueden ser en gran medida culturales, pero que persiguen estas ideas, digamos, más universales, absolutas o totalizadoras. Evidentemente, teorías éticas las encontramos de todos los tipos. Tenemos teorías éticas, digamos, universalistas, como por ejemplo la de Kant, teorías éticas que no son relativistas, pero que sí que atienden un poquito más a las distintas situaciones y contextos, como por ejemplo puede ser la de Aristóteles, o directamente éticas relativistas, éticas incluso subjetivistas, que entienden que el marco de análisis, es decir, el criterio para decir lo que es moralmente correcto es el individuo mismo, lo que siente el individuo mismo en cada contexto, frente a cada acción. Así que, bueno, la pregunta tiene una variedad de respuestas importantes, aunque a mi juicio hay, como digo, un código ético mínimo que todos seguimos voluntaria o inconscientemente, pero que sin duda lo seguimos. Es decir, no es razonable pensar que haya alguien en el mundo que entienda que torturar sea bueno. No que lo haga, evidentemente hay gente que tortura, pero lo que estamos diciendo es que entienda, que sienta que la tortura es algo bueno moralmente, que es moralmente meritorio torturar a alguien. Vale, vamos con otra un poco más intensita también. ¿Cuál es tu opinión sobre la teoría de las ideas de Platón y su influencia en la filosofía occidental? Pues de nuevo es otra en la que mi opinión no es ni relevante ni distinta a la de todo el mundo. La teoría de las ideas de Platón es tal vez una de las teorías más completas y además más influyentes del pensamiento occidental, por supuesto, pero probablemente también del pensamiento oriental, no porque Platón influyera directamente al pensamiento oriental, sino porque probablemente en el pensamiento oriental se llegó a conclusiones similares en muchos puntos. La teoría de las ideas de Platón es una teoría que tiene muchas aristas. Yo siempre que la explico digo que es una teoría metafísico-epistemológica. ¿Qué quiero decir con esto? Platón nos está hablando en la teoría de las ideas no solo de cómo conocemos el mundo, sino que nos habla de cómo es el mundo. Es decir, nos da una visión metafísica acerca de la naturaleza, la construcción de las cosas que existen. Y en realidad toda la filosofía posterior, ya sea por oposición o por asimilación, pues ha bebido de esta teoría metafísico-epistemológica, es la teoría de las ideas. Sin ir más lejos, el propio Aristóteles, que la critica, en parte, no solo la critica, sino que la defiende o la puede llegar a seguir en algunos momentos. De hecho, la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas es uno de los temas que tal vez saldrán en la segunda temporada, que lo vamos a dedicar muy probablemente a la filosofía teorética, es decir, a todos aquellos temas de la metafísica o relacionados con la metafísica. Por tanto, sí, la influencia de Platón, no solo de la teoría de las ideas, sino de la obra de Platón en general, en la filosofía occidental y en la historia de las ideas en general, pues no tengo yo que dar mi opinión, es que es notoria, es enorme, es inabarcable esa influencia. Y seguimos con Aristóteles. ¿Cómo crees que la ética de Aristóteles se relaciona con la moralidad contemporánea? Pues, bajo mi punto de vista, Aristóteles, como Platón, es una de las grandes influencias de la historia del pensamiento. Y eso hace que Aristóteles pues haya acertado, o eso es el efecto de que Aristóteles haya acertado en multitud de cosas. La ética de Aristóteles es lo que conocemos como ética de la virtud. Es una de las éticas de la virtud clásicas, una de las tal vez mejor sistematizadas de la Grecia clásica. Y es una ética como rama, la ética de la virtud, que ha sido pues relativamente maltratada por el tiempo, por lo que la gente la ha estudiado. Fue, digamos, redescubierta a mediados, en el último tercio del siglo XX, y digamos que volvió a coger como una importancia relevante, una cierta significación en las teorías éticas contemporáneas. Yo creo que Aristóteles, uno de los puntos fuertes de Aristóteles fue precisamente la ética. Es decir, Aristóteles fue capaz de ver, de entender muy bien cómo la gente se relacionaba no solo con los demás, sino con sus propios sentimientos.
y cómo la gente podía, digamos, modelar, podía trabajar eso que sentía para que sus acciones fueran moralmente meritorias. Que este es el concepto, así explicado de manera superficial, del concepto de virtud. A mi modo de ver, tal vez no es que la ética de Aristóteles se relacione con la moralidad contemporánea, porque la moralidad contemporánea es esencialmente distinta al marco intelectual, cultural que había cuando Aristóteles propuso su ética. Aristóteles está pensando en una ética, casi diríamos comunitarista, en una ética de la interacción grupal, en una ética del desarrollo del individuo dentro de la comunidad a través de las acciones, de la interacción con los demás. La moralidad contemporánea, a mi juicio, es una moralidad o es una vida esencialmente subjetivista. Es decir, cada uno de nosotros decidimos en cada momento cuál es el criterio moral con el que juzgar las acciones que realizamos y que recibimos. Evidentemente con algunas excepciones en algunos tipos de acciones, pero en general la idea que tenemos es que las cosas son buenas o malas en función de cómo las percibamos cada uno de nosotros y en función de cómo cada uno de nosotros se relaciona con esas percepciones. Este marco ético, esta teoría ética está en las antípodas, es meridianamente opuesta a la ética de la virtud aristotélica. Porque la moralidad contemporánea entiende que el criterio es el sujeto y la moralidad aristotélica entiende que el criterio es la virtud, es la rectitud que está más allá del individuo. Incluso está más allá de la comunidad, pero por supuesto está más allá del individuo. Por tanto, a mi juicio, no es que la ética de Aristóteles se relacione de hecho, sino que se debería recuperar en nuestros contextos intelectuales contemporáneos, porque nos permitiría ver que muchos de los problemas que tenemos son en parte el efecto de haber olvidado algunas cosas de las que nos hablaba Aristóteles. Por ejemplo, pongo un caso de una investigación personal. Durante mi formación me dio por investigar el concepto de amistad con el que trabajaba Aristóteles en su ética. Y descubrí que la amistad no es un concepto, digamos, trivial que se puede usar como el modo de relacionarse, de hablar, de nombrar las relaciones que tenemos con la gente en general por la calle. La amistad es un término ético. La amistad se refiere a un tipo concreto de relación que tenemos con los demás. Es eso y no otra cosa. Yo tengo amistad con alguien con quien comparto cosmovisión, gustos, maneras de entender, intereses, pero no tengo amistad con el vendedor del supermercado o con el vecino, si no está dentro de ese marco, si no tengo ese trato. Evidentemente, para yo descubrir si tengo intereses, gustos o cosmovisiones en común con alguien, necesito tiempo y necesito trato. Por lo tanto, yo no puedo llamar amigo a alguien al cuarto de hora de haberlo conocido. Y esto es lo que hacemos en nuestros contextos contemporáneos. Utilizamos, por ejemplo, el contexto de amistad con una ligereza, el concepto de amistad, perdón, con una ligereza que lo desviste absolutamente de cualquier importancia ética. Esto, más allá de ser una cuestión terminológica, da muestra del valor que le damos a las relaciones humanas hoy en día. Las relaciones humanas hoy en día dependen de una conexión en Internet, dependen de un contacto, digamos, esporádico, dependen de una clase en común y no pueden depender de eso, porque si dependen de eso se construyen débiles y por tanto llegamos a problemas o reportan problemas como la mentira, la deshonestidad, la injusticia, y esos problemas derivan precisamente de, en este caso, no haber entendido lo que Aristóteles nos decía cuando nos hablaba de la amistad. En este sentido voy a recomendar 2 libros. El primero es, obviamente, Tras la virtud de MacIntyre, que no habla concretamente de Aristóteles, pero sí que es una manera de recuperar la ética de la virtud en nuestra vida contemporánea. Y el otro es un libro de Carlos Cibó que se titula Cabe Aristóteles, que precisamente reflexiona acerca de hasta qué punto Aristóteles es recuperable en nuestros días. Y ya para terminar, ¿cómo sería el mundo sin filosofía? Simplemente no sería. Entendemos mal la filosofía cuando entendemos que es algo. La filosofía es algo y es todo al mismo tiempo. Porque filosofía simplemente
se refiere al querer conocer, al querer saber cosas. Cuando hacemos filosofía no hacemos una asignatura del colegio. Lo que hacemos es intentar entender el mundo en el que nos movemos, intentar entender cuáles son las condiciones en las que el mundo se presenta, cuáles son los límites del conocimiento, en qué consisten las palabras que usamos, en qué es la ciencia, por ejemplo, qué entendemos por tecnología. Eso es hacer filosofía. Evidentemente hay una parte academicista de la filosofía que bajo mi punto de vista no se puede ni olvidar ni poner en segundo plano, que sí que es toda aquella filosofía de la jerga, de la terminología, que es pues la ética, las teorías éticas, la metafísica, la retórica, todo aquello que es, digamos, más academicista, que es evidentemente también filosofía, pero que no es lo único. Nosotros hacemos filosofía todos los días. A veces es una filosofía, perdonadme por llamarla así, ¿no? Pero muy trivial, muy superficial, pero no deja de ser filosofía, porque cuando nosotros nos ponemos a cocinar y queremos descubrir por qué algo se cocina a una temperatura y no a otra, o por qué un alimento queda mejor combinado con otro que no un tercero, estamos haciendo en algún sentido filosofía. Cuando vamos a trabajar hacemos filosofía. Cuando decidimos en qué gastar el dinero, estableciendo una jerarquía de prioridades, estamos haciendo en cierto sentido filosofía. Por tanto, ¿cómo sería el mundo sin filosofía? Es simplemente una pregunta carente de sentido. Es una pregunta que no se refiere a ningún objeto, porque el mundo, quiero decir, la vida humana en el mundo es necesariamente filosófica. Está necesariamente enraizada con el conocimiento de la filosofía. Porque, repito, etimológicamente, el origen del filosofar es simplemente querer saber, pensar. De manera que todas las ciencias a las que normalmente les damos tanta credibilidad son derivadas de esa filosofía. Y por tanto, todo el rato la estamos haciendo, vivimos en ella y no podríamos vivir sin ella. Pues con esto llegamos al final de este episodio de preguntas y respuestas y al final de esta primera temporada de Un Café con Aristóteles. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado o hayáis aprendido algo con estos episodios, que os hayan parecido curiosas las preguntas y al menos algo curiosas las respuestas de este último episodio. Esperad, porque llegará esa crítica de Aristóteles al comunismo platónico y os deseamos un feliz verano. Y que repongáis fuerzas y ganas de filosofar con nosotros para que empecemos todos la siguiente temporada con más ganas, con más fuerza que esta primera. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima temporada. Que tengáis un buen verano.